Con la ingeniera Ana Brat, jubilada ya, pero siempre con esa disponibilidad que la tuvo toda la vida, de estar ayudando al productor, de disertando, de dar sus conocimientos. Por supuesto que, como siempre, cuando empezamos con Ana Brat hablamos de la fecha de siembra del trigo. Con ella hablamos de eso, justamente, época de sembrar, se viene, la humedad está linda, así que vamos a ver qué nos dice. No, hoy es 24 de abril y le diría que por favor no, aunque localmente el año pasado visitamos un lote justamente en esta localidad, invitado por los técnicos de esta cooperativa, que habían iniciado la siembra. Por más que haya sido un cultivar de ciclo intermedio, lo sembró casi 30 o 40 días antes y bueno, y fue una pena ver cómo estaba helado. No es que no sepa de otra cosa, que siempre hablo en fecha de siembra, pero digo, hay que considerar que el trigo está por fuera de su área de producción típica, y a eso me refiero en que las condiciones ambientales no es que le favorezcan demasiado. Entonces, la única herramienta que tenemos nosotros los productores para que el cultivo pueda crecer y pueda captar lo que tenga de templado en nuestro ambiente y de esa manera producir más, es a través de la fecha de siembra. No tiene costo en sí eso, digamos. Tenemos en cuenta que si sembramos ahora la tenemos a mitad de agosto el cultivo. Sí, por supuesto, porque bueno, sí, lo saca de ritmo, digamos. Es decir, el año pasado, cuando yo me quedé muy sorprendida al ver ese lote, que la fecha de siembra había sido en abril, no entendía por qué, porque digo, o no soy clara o algo pasó. Entonces me dijeron, es una decisión empresarial, Anita. Es porque el que prestaba el servicio de siembra se iba para el oeste. Entonces ahí está cuando se contrapone lo técnico con lo empresarial. Es difícil la decisión tomar ahí, ¿no? Claro, es decir, no es que tienen la obligación o tienen que hacer lo que yo digo, pero porque estamos en biología, no es matemático, esto no es 1 más 1 es 2. Si decimos la fecha de siembra adecuada sería tal, es porque estudiamos una serie histórica de cómo se dan las temperaturas, de cómo se dan las lluvias, de cuál es la oferta de radiación que hay. Y después vienen todas las variantes que hay, porque la naturaleza en sí tiene ciclos, pero hay mayor probabilidad al analizar una serie histórica, al mayor o menor probabilidad de que se suceda eso, digamos, de que se dé esa lluvia, por ejemplo, en octubre es normal un chaparrón grande, pero en mayo es muy difícil que tenga 110 milímetros. A eso es lo que voy. Bueno, solucionado ese problema de la fecha de siembra, es decir, a partir del 1 de junio se abre la ventana, eso sería, ¿no? Sí, para lo que son los ciclos cortos, que el 99% de lo que se siembra acá es ciclo corto. Si sería un ciclo intermedio, que yo digo que es aquel que desde el momento que lo siembra el productor a que florece, pasaron entre 95 y 105 días. Es un ciclo intermedio. Ese sí arrancanlo sembrando un 20 de junio, un 25. Le va a florecer el 1 de septiembre, lo mismo que el trigo ciclo corto, que lo hayan sembrado el 5 de junio, le va a florecer el 5 de septiembre. Esa información, por más que varíe un poco año tras año, porque en la fenología, digamos, los días que tarda el cultivo a llegar a el estado de floración, depende básicamente de la temperatura y del largo del fotoperíodo. Entonces no todos los años igual, siempre varía un poco, pero no un corto, va a ser largo. Está en el INTA, porque nosotros sembrábamos todos los años, cada 15 días, y tomábamos ese registro. Entonces, es más, no es para no creer en lo que se recibe de un catálogo, pero ese catálogo, con esa fenología, con ese largo de ciclo, fue hecho en la provincia de Buenos Aires, que es templado frío. Y termino de decir que el trigo responde a temperatura. Es totalmente distinto a nuestra zona. Entonces, por lo menos para ver, para chequear qué dicen de este y qué es lo que pasa acá. Cuando hablábamos de trigo hace años, lo hablábamos como un cultivo de rotación.
ya no hablábamos como un cultivo más económico. Hoy creo que cambió eso, ¿no? Sí, es un cultivo de renta, es un cultivo porque el productor supo ir incluyendo un manejo más acorde a la zona. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en trigo, el rendimiento promedio en la zona eran 900 kilos. Se hacía siembra al voleo, se fertilizaba más o menos, no se sabía bien la fenología o el ciclo y no se le pegaban bien fecha de siembra. El que trabajaba antes en trigo, en el INTA Reconquista, decía el trigo tiene que florecer de mediados de septiembre en adelante y lo poníamos al horno. Y entonces nosotros estudiando la serie de datos y considerando la probabilidad de la última helada, adelantamos fecha de siembra. Y eso tuvo un impacto increíble. ¿Por qué? Porque hoy estamos hablando, y lo presentaron los chicos, un rendimiento promedio en el general obligado, en el departamento general obligado, de 2.000 kilos a 2.200. Promedio, hay productores que tienen un rendimiento promedio en sus establecimientos de 3.500 kilos. ¿Y cómo se logra eso? Pero con manejo, que es lo que yo digo, hay que tratar de sembrar el trigo como para que pueda aprovechar esa básicamente temperatura templada que tiene nuestro clima. Y conocer nuestro suelo y fertilizar, que es el tema que vamos a seguir hablando en el próximo bloque, ¿eh? Pero por supuesto con esa gente joven de INTA. Ingeniera, me alegro por usted que esté disfrutando su jubilación, recibió algunos, a ver qué dice, reconocimiento, por supuesto, a Ana Brac, por su invaluable valor, compromiso y acompañamiento a lo largo de todos los años. Siempre usted está a disposición. Muchas gracias y disfrute del termo. Ahora tiene tiempo de tomar mate. Sí, tengo tiempo de tomar mate. Esto no lo esperaba y nunca hice nada para tener un reconocimiento. Siempre supe que nosotros como autóctonos de esta región éramos los que teníamos que sacar a la luz la potencialidad que tiene nuestro ambiente. Manuales de trigo, están llenas las bibliotecas, pero están hechas para la zona triguera típica de Argentina. Entonces, tuvimos que poner el trigo acá, conocerlo, y así se lo ama y digamos, y lo defendés y haces todo lo que hay que hacer.